Hola, buenos días a todos. Buenos días a quienes ya se van conectando con nosotros. Estamos hoy desde el grupo SOC 22 de Ecuador, esperando a nuestro amigo y maestro Mario Sabán, con quien vamos a tener hoy un diálogo acerca de la emuná. Bienvenidos Chiriquí, Chile, Susi. Vamos a darle acceso a Mario. Ahí está ya. Mario debe estar uniéndose. Hola Patricia, ¿cómo estás? Mario, buenos días. Acá con Buen mucho día. frío. Aquí también con mucho frío, aquí también en Barcelona, ¿cómo estás? Muy bien, pero con el corazón así abierto y pendiente de este hermoso diálogo contigo. Gracias, siempre honrada por esta oportunidad. No, gracias a mí también, yo feliz. Yo tengo tantos amigos que he construido ahí en Quito. Espero que la gente de Guayaquil no se ponga celosa, porque estuve nada más en Quito cuando estuvimos en Ecuador y la verdad que de tu mano y de la mano de toda tu organización fue increíble. Fueron unos días maravillosos que bueno, espero que se repitan en algún momento, si Dios quiere. Sí, por supuesto, eso queremos todos. Y a la gente de Guayaquil que siempre nos escribe pidiendo información y todo, por favor, anímense a formar un grupo. Nosotros estamos para asistirlos en lo que necesiten en cuanto a la organización, la estructura, la logística. Cuenten con nosotros para el apoyo completo. Y si, por favor, si quieren llevarlo a Mario Guayaquil, también nosotros apoyamos y seguramente haremos algún esfuerzo también para traerte a Quito. Bueno, Mario, gracias por esta oportunidad nuevamente de conversar contigo. Agradecida también y bienvenidos todos quienes están uniéndose a esta transmisión. Como ya dije, hoy vamos a estar hablando del Emuná, un tema que todos nosotros como estudiantes de Cábala debemos tener como un propósito de vida, como una visión hacia dónde caminar y ojalá incorporar e integrar a nuestra vida. Mario, ¿por qué elegimos este tema? Cuéntanos cuál fue la razón. Bueno, mira, en principio porque lamentablemente mucha gente confunde emuná con fe. Y esto Ujú. es un gran problema a la hora de definir lo que es la emuná, porque aunque parece ser que termina siendo fe, lo que nosotros llamamos fe realmente no tiene ninguna relación finalmente con lo que es la emuná, la fe teórica con la que mucha gente dice creo, pero luego no experimenta absolutamente nada. Por lo Ujú. tanto, la idea de la Muná es que, a mi modo de ver, es una de las grandes virtudes de Keter, y si la gente quiere avanzar de la Tiferet a Keter, la elección era clara, había que elegir alguna de las características que nos llevan hacia la luz, que nos llevan hacia Keter, y esta es la Emuná. Es decir, si no tenemos Emuná, realmente estamos ante un problema serio, porque prácticamente no podemos hacer tikkun, no podemos hacer la rectificación. Siempre se habla mucho del tikkun, pero no de la Emuná. Y detrás del tikkun, detrás de la rectificación, hay un esfuerzo para realizar la rectificación. Y si no tenemos emuná, es imposible hacer el tikkun. Es decir, tú puedes tener un diagnóstico del tratamiento, pero si no tienes la emuná, no tienes la fuerza para llevarlo a cabo, el diagnóstico no tiene ningún sentido, te quedas con el diagnóstico. Ujú. Entonces, aquí tikkun implica una rectificación práctica que se hace a partir de una confianza en que tú vas a poder revelar el nivel de la Neshama. Si tú no tienes esa confianza en que vas a revelar el nivel de la Neshama, no tienes confianza en que vas a hacer la rectificación y por lo tanto tampoco ya no puedes dar el primer paso, ¿no? Ujú. Entonces la emuná es clave en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la realidad, e inclusive te diría más, una persona, aunque se declare atea, tiene que tener emuná. Es decir, porque no se puede vivir sin emuná, no se puede vivir sin confianza en la propia vida. Ya no tiene que ver con la creencia en Dios, tiene que ver con la propia fe, el propio optimismo que tú tengas en uno mismo, ¿no? Claro, a eso iba precisamente. Vamos para la gente que se está uniendo ahora. Estamos hablando de la Emuná. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Pero hay gente que no ha estudiado Kabbalah y que puede estar escuchando este diálogo ahora. ¿Cuál es la diferencia entonces entre fe, Emuná o confianza para quien nunca ha escuchado estos conceptos cabalistas? Bueno, mira, emuná viene de imun, que quiere decir entrenamiento. Es Ujú. decir, que yo tengo confianza porque me estoy entrenando. Y cada vez que Ujú. me entreno, más la experiencia. Ujú. Es Claro. decir, la emuná no es un análisis posterior a la acción, es una Ujú. experiencia de acción propia. Cuando ese Justo esta es mi pregunta. estudiante Ujú. entró en la escuela,
no es que va a desarrollar, bueno, por supuesto va a desarrollar la emuná, pero algo tiene de ventaja, ya tiene emuná, porque Claro. ya confía que al entrar, ya tiene confianza en que va a aprender algo, en que si no va a aprender nada, va a aprender igual, con lo cual ya tiene emuná. Y confía en que hay algo más grande que él, que es muy importante, ¿no? Para Esto, sostenernos en el camino. Esto es clave. Además, somos tan pequeños nosotros que es casi lógico que siempre existe algo más grande que nosotros, ¿no? Es decir, nosotros sabemos en la Cábala que el soberbio y Dios no pueden entrar al mismo lugar. Cuando entra el soberbio, Dios dice, me tengo que retirar, porque el soberbio lo controla todo. Claro. Entonces, sí, siempre hay algo más grande que nosotros. El infinito es más grande que el universo. Así que yo creo que por el solo hecho. Lo que pasa es que, cuidado, esa humildad no nos tiene que llevar a la baja autoestima y no No, nos claro. tiene que llevar a bajar el nivel de confianza. Por eso digo, hay que confiar en las energías que uno tiene hasta donde puede. Es decir, si uno no puede más, tiene que aceptar el límite. Que nosotros sabemos en Cábala que es un límite transitorio. Mañana yo voy a poder más. El problema es que hoy no puedo más dentro de mis límites. Ahora, cuando uno acepta esos límites, no es que se resignó y dejó de tener emuná, sino que tiene justamente más emuná porque se está entrenando en los límites. Los límites también forman parte del entrenamiento. Por eso quien se entrena, una persona que se entrena en los deportes, tiene que tener una gran emuná. Aunque a ti te diga yo soy ateo, es imposible. Tiene que tener mucha, tiene que tener mucha confianza. Fíjate los entrenadores deportivos en la escuela, bueno, voy a decir un SOD, ya que te tengo aquí, puedo decir un SOD. Claro, por favor. En la escuela vamos a tener en julio un curso de la cábala y el deporte de uno de mis estudiantes hace muchos años, hoy profesor, que es un coach a nivel deportivo. Ujú. Aplica la cábala a los grandes deportistas a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque es que si no tienen emuná, no pueden llegar. Y fíjate qué curioso. A veces hay deportistas que tienen un físico muy impresionante, otros que quizás no tienen el físico, pero con la emuná que tienen logran un nivel de autosuperación, porque de eso se trata, no de ganarle al otro, sino de Claro. autosuperarse a ellos Ujú. mismos, que la emuná es lo que hace la diferencia. Sí, yo quiero decir que aquí, como testimonialmente, si me permites, Mario, es que si yo no tuviera emuná, no hubiera logrado traer la Kabbalah al Ecuador y no hubiera logrado yo misma cambiar a través de la sabiduría, porque también hace falta eso de creer en uno mismo, ¿no? De creer en que el cambio es posible si uno conecta con esa voluntad permanente de hacerlo. Mira, fíjate, perdón que te interrumpa, la sabiduría de la Kabbalah lo que dice. Ujú. ¿Qué quiere decir estudiar? Dicen los grandes sabios de la Kabbalah. Estudiar quiere decir estudiar 101 veces una lección. ¿Y qué significa no estudiar? No estudiar significa estudiarla 100 veces. Y Ujú. entonces uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser? ¿La persona que estudió 100 veces la lección significa no estudiar? No, no. Entre estudiar y no estudiar, la diferencia es de uno. Pero Así es. esa última lección es la que más cuesta de las 100, porque la 101 es donde la que no quieres hacer, la que te Claro. cuesta, y no puedes hacer la 101 sin emuná. Sí, es lo que yo lo explico como el concepto de la extramilla, de cuando ya diste el 100% y cuando ya no te provoca hacer más, haces ese empujoncito final y se revela maravillas y milagros que uno realmente ni siquiera lo sospechaba. Cuando preparábamos esta conversación hablamos también de explicarlo desde el árbol de la vida, tú ya lo mencionaste que está conectado a Keter, pero podríamos ampliar un poquito más para quienes están conectando ahora. Sí, por supuesto. Fíjate que Keter, digamos, la emuná como virtud de Keter no se puede dividir de las otras virtudes de Keter, porque la otra virtud de Keter es razón, es la voluntad, Ujú. y la otra tanug, es el placer, el deleite. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de emuná, que es esa milla extra, no es esa milla extra por autoexigencia. Es esa milla extra que me da placer por hacer esa milla extra. Eso hay que mantener la diferencia, porque si no la gente hace esa milla extra esforzándose. En realidad hay un esfuerzo, pero es un esfuerzo que provoca placer y que surge del placer. Por lo tanto, para que tengamos emuná, tiene que haber placer, tiene que haber tanuk, tiene que haber deleite. Y además tiene que existir voluntad, tiene que existir razón. Ahora alguien me pregunta, bueno, ¿cómo se desarrolla la voluntad? La voluntad se desarrolla con un concepto en hebreo que se denomina dilug, que es saltar al vacío.
En un momento hay que frenar la mente y empezar la acción. Porque si te quedas en la mente, llega un momento que la teoría mental hace que tú no puedas avanzar. Es decir, es como que durante el día tienes que hacer 6 cosas y pensando en las 6 cosas que tienes que hacer no haces ninguna. Eso es lo que provoca la mente. La mente es muy peligrosa porque te puedes quedar preocupada por las 6 cuestiones que tienes que hacer en el día. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es un momento donde la mente deja de operar, te lanzas a la acción y un poco que sea lo que Dios quiera. Y a Así es. partir de ahí, y eso es el diluvio, ese es el salto al vacío. Es que si no existe esto, aparecen gente muy teórica que se engancha con su mente, con los vericuetos de la mente, y que termina el día preocupada por las 6 acciones que debería hacer y no hace ninguna. Y sin Por lo hacer tanto, nada. y sin Ujú. hacer nada. Y esto le pasa a muchísima cantidad de gente. Así es. Muchísima Yo tengo cantidad de una frase gente. que la escuché y que creo que es útil para esto, y es: lo perfecto es enemigo de lo posible, porque la mente siempre va a estar buscando lo que falta, lo pequeño, los detalles, y a veces hay que hacer ese salto de certeza, de muná que tú estás diciendo Y es ahora. que cuando tú haces ese salto, ¿qué puede pasar? Que el salto te salió lo mejor posible, que tú hubieras pensado, bueno, lo voy a hacer mejor la próxima vez, lo puedo llegar a hacer mejor, pero tienes un punto de referencia con el mejoramiento que tienes que hacer, porque es esa acción. Por eso lo hemos repetido hasta el hartazgo en las clases de Cábala y en las entrevistas, de que la omisión siempre es más peligrosa que la acción mal conducida. Es decir, Completamente. lo peor que puede pasar son vidas omitidas, vidas de omisión. Es Ujú. decir, no le dije a tal mujer que la amaba, no fui a tal trabajo, no presenté tal currículum. Es decir, la pérdida de oportunidades en la persona, en la vida de una persona, que son las omisiones que realiza, hace, por supuesto, uno va a acumular cientos de equivocaciones, entre comillas, para la biná. Pero es que yo prefiero acumular cientos de equivocaciones, pero hacer y tener Claro. emuná. Entonces, ¿quiénes son los criticados, los que hacen? ¿Quiénes son los que tienen más desviaciones del camino? Los que hacen. Y por lo tanto, la espiritualidad de la Cábala es una espiritualidad de la acción. Hay meditación, hay contemplación, hay conocimiento, pero luego está Malhut, que es donde hay que actuar. Y si no se actúa, entonces es una espiritualidad sospechosa, porque es una espiritualidad teórica de fuga, donde la persona empieza a realizar una especie de egocentrismo encubierto y donde realmente si no se llega a la práctica, por eso fíjate que en la tradición judía siempre permanentemente se hablan de las mitzvot, aunque a mi Ujú. modo de ver están un poco distorsionadas porque se mezcla la acción real con la acción de tipo litúrgico. Entonces Repetitiva. ahí, y repetitiva de la mecánica litúrgica. Ujú. Entonces ahí habría que entrar en otro problema. Pero sin entrar en este problema, estamos hablando de un entrenamiento placentero que me Ujú. lleva a más niveles de placer, es decir, que me lleva a más niveles de placer y más niveles de placer que me aumentan la voluntad. Pero hay mucha gente que viene y te dice, Patricia, no tengo voluntad. No, no, no es que no tienes voluntad, es que no has dejado de pensar. En un momento hay que anular el pensamiento. Y fíjate que yo, y tú me conoces bien, soy un fan del pensamiento. Pero es que si yo estaría pensando en todo momento, va a llegar un momento que no podría escribir un libro. Un libro se puede escribir cuando tú vas a volcar todo tu pensamiento, pero dejaste de pensar. Porque si tú sigues pensando, el libro no se puede concluir jamás. Así es. Entonces, ni una clase se puede terminar, ni un libro se puede terminar, no se puede desarrollar la acción. Para que exista un libro, tiene que estar la última página y tiene que estar la primera. Para que Ujú. exista la primera y la última, no puedes seguir pensando cuánta cantidad de información vas a seguir poniendo en el libro, porque si no, se convierte en un libro infinito que al ser infinito no se termina. Por lo tanto, el problema básico de la acción es realmente el miedo de mucha gente a la supuesta equivocación. Y cuando sucede esto, nos damos cuenta de que la persona no está relacionada con el aprendizaje, no está Así es. relacionado con el concepto de edad, no sabe lo que es aprendizaje, porque tiene miedo al fracaso, al error. A los Está en la, supuestos está en la errores. dualidad, y porque Así está en es. la dualidad. Empezamos este diálogo con 40 personas y ahora tenemos 106. Quiero darles la bienvenida a todos. Estamos hablando con el doctor Mario Sabán, para todos los grupos SOT del mundo y para toda la gente del público en general que se une sobre la emuná. Voy a hacerte otra pregunta, Mario, porque esto sí me parece vital, y es la comprensión del mal desde la emuná. Eso es vital.
Eso es vital y te voy a decir por qué. Porque la emuná y el mal están íntimamente relacionados. Es decir, en realidad, cuando aparece el mal, nosotros sabemos qué nivel de emuná tiene. Podríamos medir, si se quiere, la emuná de una persona ante el enfrentamiento al mal que pueda tener. Así que me encanta la pregunta porque da lugar a mucho análisis. En el sentido de que, primero, ¿qué es el mal? Porque al final, si uno aprende el mal, se vuelve bueno. Así que ya tenemos la transmutación del mal en situación de aprendizaje. En situación de aprendizaje yo lo tengo que transmutar. Si hago una transmutación del mal, ese mal, a medida que pasa el tiempo, cada vez se me convierte en bien y me da más fuerza. Por eso, aquellas personas que te aparecen en tu vida de manera satánica, a mí siempre me han aumentado la emuná. Es decir, cada vez que alguien me golpea, sea teóricamente en las redes o como sea, a mí siempre me ha pasado que en vez de estar sufriendo y cubriéndome hacia adentro, me ha desafiado a mí para potenciarme más. Así que yo agradezco siempre a todos aquellos que me han golpeado en mi vida, porque gracias a ellos estoy aquí. Es una contradicción, pero realmente es Es así. así, es así, O sea, es así, realmente te es así. potencia, ¿sí? Realmente te A mí potencia. también me hace cuestionarme, obviamente, porque por algo ocurre eso, pero luego de eso me lleno de entusiasmo y de energía para sacar lo bueno que está ahí oculto y ponerlo sobre mi vida o sobre el tapete, ¿no? En distintas situaciones. Así es, Ahora, así es. ¿cómo mantener, te digo por experiencia propia, esta es una pregunta personal que quizás ayuda a todos quienes están escuchando, porque creo que es recurrente. Cuando nosotros empezamos a estudiar Kabbalah y empezamos a ir implementando gradualmente la emuná en nuestras vidas a través de la experiencia, y se presentan situaciones como la que vivimos y continuamos viviendo de la pandemia mundial. Mucha gente que no estudia Cábala, que son familiares y amigos, tienen una suerte como de una visión de que somos unos necios frente a la situación, como que estamos ciegos frente a un mundo caótico que se está destruyendo y que todo va a ser para mal, etcétera. ¿Cómo explicarles a ellos de manera sencilla que no es que somos necios, sino que hay confianza en lo que estamos haciendo, al trabajo espiritual del mundo entero y al plan del Creador? Mira, yo primero te voy a contestar con dos anécdotas. La primera, Rabbi Akiva, que había en el siglo segundo, había proclamado que el Mesías era Bar Kokhba, y entonces uno le dijo a Rabbi Akiva, el Mesías va a llegar cuando ya en su tumba haya mucha vegetación arriba de su tumba. Le dijeron a Rabbi Akiva, como diciendo, el Apocalipsis va a llegar durante muchos siglos más adelante, usted no va a traer el Mesías. Y luego una conferencia que yo estuve de una persona amiga, por supuesto por un tema ético no voy a decir el nombre, que en el 2007 en Israel nos daba una conferencia y nos decía que en el 2012 se terminaba todo. Bueno, la cuestión es que estamos en el 2022, pasó el 2012, pasó el 2008, pasó el 2000, 2020. pasó el 2020 y seguirá pasando. Es decir, yo creo que también hay un doble análisis, una doble interpretación. Cada generación quiere alcanzar la redención. Por ese motivo, hay mucha gente que en su buena fe es apocalíptica. Porque el apocalíptico de esta gente, la tendencia apocalíptica de esta gente, es una tendencia del fin del mundo, pero en el sentido de que quiere que se arreglen las cosas, pero entiende que las cosas se tienen que arreglar de un modo traumático. Por lo tanto, hay mucha gente apocalíptica, con la pandemia apareció mucha gente conspiranoica y apocalíptica, y eso es algo lógico cuando hay un cambio de época. Pero con respecto a la visión que nosotros tenemos, hay que tener cuidado de perder lo extraordinario de lo cotidiano, porque esa visión apocalíptica de un día, de un segundo día, de un tercer día, llega un momento que se agota, porque pasan los años y el apocalipsis no llega. ¿Por qué motivo? Simplemente por el motivo de que lo cotidiano lo engulle todo, y también puede engullir el entusiasmo del reino, el entusiasmo de la redención. Entonces, por eso digo, hay dos vertientes que hay que tener mucho cuidado. La gente apocalíptica y conspiranoica de un lado, y la gente donde ya cree que llega el Mesías inmediatamente y viene la redención. Y en medio hay que trabajar. Y el problema es que a veces nadie quiere trabajar. El problema es que hay que trabajar todos los días, hay que trabajar en lo cotidiano. Entonces, hay una anécdota que me gusta muchísimo y está dentro de la tradición de la Kabbalah y dicen, ¿qué sucede si te dicen que ha llegado el Mesías mientras tú estás plantando un árbol? Bueno, tienes que seguir plantándolo y después ir a saludar al Mesías.
¿Y esto qué quiere decir? Miren, no sé si vendrá el apocalipsis o no, pero yo lo único que tengo que hacer es lo que es el ticún de mi alma, que es estudiar, impartir clases y tratar de hacer lo mejor posible mi actividad. Y si cada uno estaría haciendo lo mejor posible, probablemente el apocalipsis no aparecería. Es decir, si todos pensamos que va a venir el apocalipsis, indudablemente terminará viniendo el apocalipsis porque es la profecía autocumplida. Pero si cada uno de nosotros está trabajando en donde debe trabajar su alma y dejamos todas estas ideas de lado y nos ponemos a trabajar y no nos ponemos excusas para realmente hacer el tikkun olam, porque yo creo que aquí hay mucha excusa dando vueltas para terminar de no hacer el esfuerzo. Y entonces yo creo que hay que hacer el esfuerzo de transformar lo ordinario en extraordinario. Ese es un esfuerzo de todos los días y es un esfuerzo de autorredención periódica. Es decir, yo no necesito que venga ni el Apocalipsis ni el Mesías para yo tener que hacer mi trabajo mesiánico todos los días. Obvio. Eso es la Kabbalah. La Kabbalah es justamente eso, transformar lo ordinario en extraordinario y hacer el trabajo todos los días. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Fíjate que hay una energía en el árbol de la vida, que es la energía de la letra Kaf que va de Gesed a Netzach. Esa letra, el número 20, es una letra complicada porque es dual, es como la Bet en 20, ¿no? Ujú. Y entonces esa letra marca la energía de finalizar las cosas que hemos comenzado, de poder concluir. Es la energía de la resistencia diaria, llamémosle de alguna manera. La Ujú. energía que tienes que comenzar. ¿Qué pasa con la gente? La gente comienza una gran cosa, un gran proyecto, a los 3 meses se desinfló. No hay más gran proyecto. Ujú. La Cábala trata de hacer comprender que tú tienes que mantener un entusiasmo permanente diario. No Ujú. es que esto es un entusiasmo que vas a crear algo mega, digamos, mega proyecto, sino que se tiene que hacer el trabajo hormiga y el trabajo silencioso y el Ujú. trabajo de todos los días. Y ese trabajo de todos los días es el que nos va a llevar a la redención. Con lo cual, yo diría que la gente no confíe tanto en la irrupción del apocalipsis y que yo creo que lo que hay que hacer es trabajar cada uno haciendo su tikkun, el tikkun del alma, con mucha emuná, con mucha confianza, y no estar además trayendo ideas tan negativas como el apocalipsis, que lo único que hacen es en realidad enredarnos para no seguir nuestro camino. Completamente. A mí, tú sabes que me gusta mucho frente a los grandes desafíos, qué es lo más simple que puedo hacer. Y cuando a mí me han preguntado, yo he dicho, no lean tanta información de esta información conspiranoica o de la información en pro, a favor. No, no. ¿Quién estoy siendo yo en este momento? Eso es lo más importante. Estoy siendo mi mejor versión, estoy dando lo mejor de mí en todos los aspectos de mi vida. Ok, eso es lo único que importa, porque si nosotros, como tú dices, damos todos lo mejor de nosotros, todo esto debería irse ordenando naturalmente, orgánicamente. Así que sí, coincido Así es. plenamente en que hay que ir hacia lo simple, hacia lo práctico y hacia el trabajo personal. Tenemos una pregunta por aquí que la voy a leer. Dice Su777, SY dice, ¿cuál es la diferencia con el bitajón? Bueno, en realidad esto es como curioso porque el bitajón y la emuná se diferencian porque uno es absolutamente propio, absolutamente personal, y en cambio la emuná es una ida y vuelta. Es decir, en el árbol de la vida, tenemos que explicar un poco el árbol de la vida para que se entienda la diferencia, hay una energía que baja y una energía que sube. La energía que baja es la energía que yo te diría que tiene que ver con la energía que nos trae la Insof, que nos da a cada alma, y cada alma opera con esa energía que ha recibido, y después esa energía que tiene que dar, porque la emuná, fíjate, que es, nosotros lo recibimos, pero también tenemos confianza en que lo podemos entregar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ahí podríamos decir como un ida y vuelta. El bitajón, en realidad, es un aspecto, podríamos decir, de la emuná, pero hay una diferencia porque el bitajón tendría que ver con algo mucho más personal que la emuná, porque la emuná tiene una relación con la divinidad, mientras el bitajón tiene una relación directamente con el alma, con una confianza en el alma en sí misma. Pero de todas maneras están totalmente relacionadas, porque la emuná, tengo confianza que Dios me va a dar la energía, para luego tener bitajón. Es decir, el bitajón sería como una confianza secundaria del emuná. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, compartir algo? Por favor, puede ponerlo en el casillero de las preguntas para leerlo.
Por aquí nos dicen gracias, 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 qué honra escucharlos. Vamos a dejar grabado esto, por supuesto que sí. ¿Alguien más? Mario, cuéntanos un poquito acerca de tu libro que estás escribiendo. Bueno, en realidad ya el libro se ha terminado de escribir, Ah, ya. El libro de DAT se terminó de escribir, ya está en imprenta hace 10 Pero el días. de la Emuná que me dijiste que querías Ah, escribirlo. no, bueno, no, el de la MUNA, falta. El MUNA es un proyecto a largo plazo. El de la MUNA es un proyecto a 2 o 3 años. Tengo que tener mucha MUNA para hacer el libro. De ninguna manera es un libro que salga ya. El libro de MUNA calculo que tardará por lo menos muchos años, porque se necesita tener más información. Los grandes campeones de la MUNA en el movimiento de la Kabbalah fue el movimiento de Breslov. El Claro. movimiento de Breslov es el movimiento de la Emuná. Ujú. Pero digo movimiento de la Emuná porque todo lo llevan a la Emuná. Desde mi perspectiva, cierran demasiado toda la Kabbalah a ese tema, que no está mal para aquellos que no tienen Emuná, pero que luego hay que entrar en otros conceptos de la Kabbalah. Así que si a alguien le falta Emuná, el movimiento de Breslov es muy bueno, pero se dará cuenta con el tiempo que luego hay que desarrollar el DAT, hay que desarrollar otros aspectos del árbol de la vida. Entonces, cuando uno recomienda los libros del movimiento de Breslov, los recomienda a personas que no tienen confianza en sí mismas, pero Ujú. luego hay que ir a un nivel de comprensión. Yo te diría que la emuná tiene una relación con el DAT muy cercana, porque si el DAT es lo que hace que todo el sistema del árbol de la vida, el sistema del árbol se esté moviendo, es porque al mismo tiempo tenemos confianza en que lo podemos mover. Así que en Claro. cierto modo el DAT es el que se está moviendo a través de esa confianza. Pero luego en un momento, como todos son círculos concéntricos en la Cábala, tú Ujú. no sabes bien qué empieza primero y qué empieza después. Porque los sistemas lógicos, por eso yo muchas veces digo, es mejor ir a la acción paralizando la mente. Porque la mente empieza a decir, bueno, ¿qué estaba antes de la voluntad? ¿Estaba el placer? ¿Qué estaba antes del placer? La voluntad. Y entonces se meten otra vez en un círculo mental para Y es tratar de una, averiguar qué es lo primero. Y entonces yo digo, mire, ¿sabe qué? Lo primero, si quiere, vaya a la acción y va a encontrar ahí la fe, la emuná, la confianza. es que la Entonces, información de la cábala es tan seductora para la binar racional que obviamente se puede convertir también en una trampa donde quedamos enredados en lugar así de es. transformarnos y evolucionar espiritualmente como es el propósito de toda la humanidad. Por aquí nos decían una pregunta que me parece importante. Si uno ha sufrido de depresión, ¿cómo desarrollar la emuná? Bueno, en principio habría que ver si la depresión no tiene que ver con un tema neurológico químico, ¿no? Es decir, Ujú. primero hay que averiguar bien con los médicos para ver si a veces la depresión es hereditaria, a veces tiene que ver con alguna falta de algún elemento. Si todo esto está descartado, entonces Ujú. yo no hablaría de depresión, Ujú. hablaría de melancolía, si se quiere, que es una palabra muy antigua, pero que la usamos bastante en la Cábala. Ujú. ¿Y cómo se sale? Bueno, volvemos, ¿no? La acción debería tener un sentido de la vida, pero a veces no conocemos el sentido de la vida, sino justamente a partir de la acción. Ujú. Entonces, claro, la pregunta es a veces, uno dice, bueno, pero si no conozco el sentido de mi vida, ¿cómo voy a accionar? Todas las Ujú. acciones que realice van a ser como acciones en cierto modo negativas. Mira, cuando uno empieza a estudiar la Cábala, se da cuenta de algo que es muy importante, y es algo que a veces pasa desapercibido, y me gustaría traerlo a esta entrevista. Y Ujú. es el tema de los arquetipos. ¿Por Ujú. qué, por qué nosotros en las Sefirot ponemos arquetipos? Porque cada uno de los arquetipos nos demuestra el grado de imperfección, pero el grado de muná que ellos han tenido que tener para hacer tikkun en esa dimensión. Es Ujú. decir, el arquetipo de cada uno de los personajes que tenemos dentro del árbol de la vida han sido los que tuvieron que tener mucha muná para corregir el desequilibrio en esa dimensión. Claro. Entonces, yo te diría que todos nuestros arquetipos son emuna pura, porque Ujú. cada uno de ellos tuvo que tener la confianza para saber que la corrección que estaban haciendo en esa dimensión iba a llegar a buen término. Claro. Ahora, hay otra cosa curiosa. Yo veo todos los personajes bíblicos que como arquetipos me dan la confianza en que yo me puedo corregir en esa dimensión, pero claro, al mismo tiempo, la única dimensión donde yo no tengo ningún arquetipo es Keter, porque esa es mi emuna.
No es la emuná de todos los De personajes ellos, de bíblicos. ellos. Es la Claro. construcción de mi propia emuná, de mi propio arquetipo. Ujú. Porque seguramente yo estoy desequilibrado en algo que ningún arquetipo me lo está mostrando. Y lo tengo que descubrir yo. Entonces, claro, yo tengo que descubrir mi desequilibrio para tener la suficiente confianza en corregirlo. Pero es muy importante estudiar la cábala y los arquetipos en el árbol de la vida, porque todos estos personajes realmente tuvieron que hacer un gran esfuerzo, pero siempre confiaron en que iba a ser lo mejor. Es decir, Yosef, cuando lo tiraron al pozo y lo vendieron, él confiaba en que lo que estaba pasando era lo mejor. Claro, bueno, los niveles de confianza de Abraham ni hablemos, ya se van un poco de nuestra racionalidad, en cierta No, forma, ¿no? Cuando le dice, ve y mata a tu hijo, una cosa de locos, yo no sé, es una emuná que a mí se me escapa como occidental. Pero digamos, más allá del tema puntual de Abraham, tú puedes ver que hay una gran confianza. También puedes ver que ellos eran seres humanos que flaqueaban en su confianza, que no todos tenían tanta confianza al principio. Fíjate, Moshe, cuando en la zarza ardiente dice, yo, me estás eligiendo a mí. Es decir, tenía confianza cero. Moisés tenía una confianza cero. ¿Cómo me estás eligiendo a mí? A mí no me elijas. Yo no sirvo para esto. Yo te elijo a ti. Entonces, también podemos ver en los arquetipos bíblicos cómo flaqueaban en su la confianza, transformación. cómo, y la transformación, es decir, Ujú. el hombre que decía, yo no sirvo para este proyecto, terminando 40 años de llevar al pueblo por el desierto. Es decir, qué nivel de confianza que se tengan que abrir las aguas. Bueno, también desconfío ahí, porque le pegó a la piedra. Así que Moisés andaba con la emuná ahí, dando vueltas. No tenía una emuná muy trabajada, pero de todas maneras se sobreponía y seguía adelante. Y yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Que en el siglo XX han inventado la resiliencia, no sé, siempre me sale mal este nombre, cómo decirlo, a mí me sale mejor la emuná, porque en la cámara la tenemos hace siglos, la Claro, emuná, la claro. tenemos hace siglos. Tenemos otras preguntas, Mario. Vamos a tratar de leer todas. ¿Cómo alguien principiante puede empezar a desarrollar una verdadera emuná? Nos dice Alegar Castro. Bueno, mira, yo creo que estudiando el árbol de la vida, claramente, porque el árbol de la vida me permite saber qué puntos tengo que corregir. Si yo Ujú. no sé qué puntos tengo que corregir, puedo tener mucha confianza, pero puedo estar no operando donde tengo que operar. Es decir, un médico puede tener mucha confianza en operar a alguien, pero si te tiene que operar del corazón y está abriendo la pierna, estamos ante un problema grave. Claro, Entonces, antes de que el médico te abra la pierna porque tiene que abrir el corazón, lo mejor es que sepa dónde tiene que abrir el médico, antes de que tenga claro. confianza en su... Entonces, un médico que está abriendo el cuerpo de una persona, si este no tiene MUNA, es decir, yo antes de entrar al hospital, si veo un médico que me tiene que atender a mí, le pregunto, ¿usted tiene MUNA o no tiene MUNA? No, no, pero esto en serio, pues si no tiene MUNA, yo Venga, le entro, enseño el árbol de la vida y conversemos. vamos, yo le enseño primero el árbol de la vida, Claro, porque si no tiene MUNA, usted no me puede abrir a mí el cuerpo. Entonces, los médicos tienen que tener mucha MUNA, mucha claro, MUNA. Los claro. arquitectos cuando construyen un edificio de 20 pisos, yo no sé cómo hacen, tienen que tener una MUNA terrible. Así es. Yo no presentaría nunca el plano de un edificio de 20 pisos, tendría temor a que esto se venga abajo. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Dice, enfocarnos con fe en lo que queremos. Eso es lo que entiendo. ¿Está correcto? Cedros Inmobiliaria SC nos dice eso. Bueno, enfocarnos en la acción diaria, enfocarnos en lo cotidiano, enfocarnos en el trabajo diario, en el trabajo silencioso, en el trabajo que no se ve, tener confianza que pueden existir resultados o no, pero que estamos aprendiendo en todo momento. No es confiar en un resultado, es confiar en un aprendizaje interior que yo estoy haciendo, que estoy haciendo un mejoramiento a nivel interior de mi propia alma. En eso estoy confiando. Claro, Y eso lo puedo medir yo dentro mío, no lo puedo medir exteriormente. exactamente. Para quienes se acaban de unir, porque continúa uniéndose gente, estamos hablando esta mañana con el doctor Mario Sabana acerca de la emuná para todo el grupo SOD 22 del mundo y todo el público en general. Bienvenidos. Por acá dicen, desde muy niña ya compraba revistas sobre la cábala. Cuando ocurre esto con un niño, me gustaría saber el compromiso sobre su ser y la vida. Bueno, no entiendo muy bien esta pregunta, si la puedes reformular, por favor. Y por acá nos decían, ¿hasta qué punto la mente racional e intuitiva influencia sobre la emuná?
muchísimo porque nosotros también tenemos confianza en las energías invisibles. Es decir, nosotros desde la Cábala, sin caer en la superstición, sabemos que existen energías invisibles que se mueven, que operan dentro de nosotros y que también nosotros las podemos mover. Así que no solamente tenemos confianza en el mundo visible, en el mundo de la materia, sino tenemos confianza en el invisible. Y el invisible es que uno va dejando información. La información que nosotros revelamos no se pierde. Y por lo tanto pueden existir muchas sincronías, pueden existir muchas sinergias con muchas almas que quieran avanzar. Entonces, el mundo invisible que sabemos en la Cábala que es superior al mundo, al mundo visible, nosotros también confiamos que hay energías ocultas ahí que están para ayudarnos, que las podemos utilizar, que están a nuestra disposición. Y esto también lo estudiamos en la Kabbalah, cómo operan esas energías invisibles. Claro que sí. Ahora, aquí hay una pregunta interesante que decía, les ruego por favor poner las preguntas en el casillero que tiene el símbolo, es un círculo con el símbolo de pregunta para que no se vayan entre los comentarios. Alguien dijo algo importante, dijo, dijo algo de los adolescentes, pero lo voy a resumir. ¿A qué edad puede un ser humano, un hijo nuestro, un niño, un adolescente empezar a trabajar su emuná? Bueno, mira, yo creo que a partir de que prácticamente se nace, hay emuná porque hay confianza en la propia vida, ¿no? Ujú. Ahora, así que el bebé ya tiene emuná, si no, ya estaría muerto. Es decir, nosotros tenemos una emuná, llamémosle biológica inicial, confianza en que tenemos un deseo de vida, un deseo de vivir. Así que el propio bebé ya a nivel material lo tiene, solamente que a veces lo vamos perdiendo a través del tiempo. ¿Cómo se puede trabajar? Mira, nosotros también en septiembre vamos a lanzar con una profesora de Cábala dentro de la escuela Niñez y Cábala, donde ella está trabajando en ver cómo se pueden llevar los valores de la Cábala a los niños. Y ya hemos tenido un curso sobre adolescentes. Creo que se puede enviar, por supuesto, las complejidades de la abstracción de la Cábala, yo creo que se pueden entender mejor después de los 40 años. Pero más allá de esto, hay que hacer un trabajo anterior y también hay almas viejas. Esto también hay que decirlo. No todas las almas son almas, la gran mayoría ya para la Kabbalah no son almas nuevas, la gran mayoría son almas viejas y por lo tanto las que están apareciendo son almas que tienen un nivel de sabiduría muy alto, con un gran nivel de comprensión, mucho más que nuestra generación y las generaciones anteriores. Esto se puede ver, no lo tengo que yo decir, se puede ver claramente. Y estos niños necesitan como de la Kabbalah anticipadamente o de los valores de la Kabbalah. Habría que hacer programas, realmente todavía faltan a nivel educativo, para llevar estos temas a la niñez. Sí, es cierto, completamente. Por eso también el esfuerzo de haber escrito mi libro de 7 principios cabalistas para educar a nuestros hijos, Así porque es, creo que hay que direccionar un poco hacia así los más es, pequeños con nuestro ejemplo, por supuesto. así es, así es. Ahora, aquí alguien también preguntó, ¿qué pasa cuando la Yesod está obstruida? Si la Emuná está en Keter y la Yesod está obstruida, ¿hay forma de desbloquearla o hacer algo para que la Emuná descienda? Bueno, cuando Yesod está obstruida, lo que está obstruido es el canal Yesod Malhut, es Ujú. decir, que no baja. Y el canal Yesod Malhut está simbolizada por la letra Taf, la última del alfabeto, y eso implica la muerte. Quiere decir que sí, se puede desobstruir si el yo puede morir en algún sentido. Estaríamos ante una situación, es decir, si el yo sigue teniendo confianza en el yo y no anula su voluntad por la voluntad de la Ein Sof, eso es muy difícil de llegar a Malhut bien. Es decir, porque hay un misterio en la Cábala que es la situación paradojal, porque la Taf final está siendo energéticamente de equilibrio al Aleph inicial. Ujú. Es decir, en realidad la TAF es como la Aleph, funciona exactamente igual. Aunque nosotros la veamos al final del abecedario hebreo, en realidad también está al principio. Se puede ver, por eso Abulafia trabajaba el sistema circular. Como la TAF está al final, la TAF puede también reemplazar al Aleph y estar también al principio. Por lo tanto, fíjate que lo que está diciendo esta pregunta, esta persona, es algo muy sabio porque se da cuenta, si hay un bloqueo y Yesod Malhut, todo el trabajo que estemos haciendo Yesod para arriba, en verdad, entre comillas, como que no se nos sirve, porque no lo Ujú. terminamos de revelar en la vida real. Ujú. Entonces, ahí hay que hacer un proceso de muerte y renacimiento del yo para poder pasar por la TAF, y por ese motivo hay que tomar en cuenta esta relación al staff,
que fíjate que Taf Aleph es la palabra hebrea para célula. Es decir, es una cosa curiosa que nosotros cada 7 años nuestras células cambian por completo. Es decir, que nosotros morimos celularmente cada 7 años. Pero hay un problema, nuestra personalidad no muere cada 7 años. Es decir, le cuesta morir mucho más a nuestra personalidad que a las células. Por Claro. lo tanto, ¿qué está mostrando la TAF? La TAF está mostrando que tenemos que llevar a la acción de la materia todos los cambios que hemos producido en nuestro interior hasta Yesod. Y por eso hay mucho bloqueo en ese canal, porque es el único canal que nos conecta con Malhut. Entonces, Cuando, perdón, adelante, no, perdón. no, es que es muy interesante la pregunta porque se Ujú, forman muchos bloqueos ahí. Se ujú. forman muchos bloqueos porque no hay una acción de transformación. Es decir, si el yo muere a su identidad, tiene que mostrar acciones de renovación dentro de la realidad. Estamos hablando del yo egoico, no del yo No del yo egoico. egoico, del yo Claro. de la Yesod. Ahora, voy a invertir la pregunta porque me parece algo interesante para que todos entendamos. Para quienes se acaban de unir, estamos con Mario Sabana hablando acerca de la emuná y de cómo en esta parte final de este diálogo precipitarla hacia Malhud, hacia nuestras vidas. ¿Qué pasa si nosotros invertimos el proceso? Si está la Yesod bloqueada y nosotros, nuestro yo egoico está obstaculizando que se precipite esa luz espiritual a nuestra vida, ¿qué pasa si empezamos desde abajo, desde Malhud, nosotros actuando para desde abajo hacia arriba desbloquear Yesod? Totalmente. Justamente es perfecto el análisis. Habría que desbloquear desde la acción. Ok, Que perfecto. se desbloquee desde la acción para subir hacia arriba. Totalmente. Por eso, en la tradición de los judíos españoles, tradición de la cual proviene mi familia, hace Uh-huh, 500 años hay una frase que dice caminando y hablando. ¿Por qué? Porque mientras estás hablando no tienes que estar hablando sentado, tenés que estar caminando. Porque uh-huh. caminando implica que estás haciendo el camino mientras estás hablando. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente habla pero no hace. Entonces Sí. hay que hacer ese camino de Malkuta y Yesod. Totalmente de acuerdo. Muy buen consejo tuyo para subir desde Malkuta arriba. Yo comparto lo que he vivido porque a veces el ego es tan potente en la mente y tan difícil que es más fácil hacerlo de abajo hacia arriba. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas, ojalá alcancemos a responder todas. Aquí nos dice, ¿hasta qué punto? Jair 17 nos dice, ¿hasta qué punto la mente racional e intuitiva debe influenciar a la emuná? Es que no es que debe influenciar a la emuna, es que las necesitamos para que la emuna crezca. Es Ujú. decir, es muy poderoso lo que tiene que hacer Johanna y Binah. Tanto la mente racional como intuitiva tienen que copular y tienen que subir al Dat a Keter. Y si la virtud de la emuna está en Keter, quiere decir que lo que estamos diciendo es que la virtud de la emuna opera cuando Dat subió a Keter. Y Dat subió a Keter sí, con Johanna y Binah. Así que totalmente el análisis de esta pregunta, yo creo que más que una pregunta es una respuesta, lo está Ujú. respondiendo él mismo dentro de la pregunta. Cuando Binah y Jochma copulan y elevan a Dat hacia Keter, están desarrollando la emuná. Así es. Nos dicen también si hay algún nombre de Dios que tú recomiendes meditar para desarrollar la emuná. Bueno, está el nombre de Dios del Eye, Aleph, Hei, Yud, Hei. Claro, el Ujú. nombre más elevado del Yud, Hei, Vav, Hei. La gente en general cree que el nombre más elevado es Yud, Hei, Vav, Hei, el tetragrama, y no es así. Es el Eye, Asher, Eye, el siendo que estoy siendo. Y fíjate qué interesante, es el que está siendo. Porque Yud, Hei, Vav, Hei es en realidad lo que voy bajando hacia la materia, pero lo que estoy siendo en todas las dimensiones. Es Ujú. decir, es muy simultáneo el Aleph, Hei, Yud, Hei. Claro. Entonces, a mi modo de ver, la emuná tiene que ver, vuelvo a reiterar, con un entrenamiento en todas las dimensiones. Alguien quiere empezar a desarrollar la emuná, a mi modo de ver, tiene que comprender muy bien el árbol de la vida y dónde tiene que hacer tikum y dónde poner, porque fíjate qué curioso, Patricia, los cabalistas dicen, ¿dónde está la oportunidad? La Ujú, oportunidad está en el vacío. ¿Dónde está la fuerza? En la debilidad. ujú. ¿Qué pasa aquí? No se entiende nada. Sí, la fuerza está en la debilidad porque la debilidad es el punto que me va a permitir hacer mi rectificación. Así es. Y la energía va a venir del vacío. Por lo Ujú. tanto, la debilidad es mi fortaleza y el vacío es mi oportunidad. Y cuando alguien se deprime o está melancólico en la vida y le falta emuná, se encuentra con que cuando se siente vacía se angustia, cuando tiene un defecto siente que es imperfecto y querría ser perfecto y siente impotencia y no puede. Como puedes ver, la emuná es un cambio de percepción donde toda la información que me rodea sirve a los fines de mi crecimiento.
Ujú. Si algo yo creo que no sirve a los fines de mi crecimiento y de mi aprendizaje, entonces algo está fallando, no hay emuná ahí. Emuná es que tengo confianza, que todo lo que existe, como tiene una función, me va a servir para cumplir la función de mi alma. Claro, todo opera a nuestro favor en el fondo, aunque Así aparentemente es, no se vea así. así es. Vamos, vamos a ver, saludos desde Nashville, doctor Saban. Mario, ¿cuál Gracias. es la razón por la cual el alma se siente en una constante lucha con el vacío emocional? Porque en realidad el vacío emocional, bueno, el vacío interior, más que emocional, es porque en realidad el alma lo que quiere es ser ella misma en términos de Kabbalah, lo vamos a traducir, la Neshama quiere ser la Neshama, y los condicionantes de donde uno ha nacido, los condicionantes de los propios desequilibrios que ha creado como compensaciones familiares, etcétera, hacen que a veces la Neyama le duela, no pueda salir tan rápidamente con la naturaleza que quiera salir. La Neyama es lo más natural que tenemos del alma, es la máxima honestidad que tenemos nosotros con lo que somos. Eso sería la Neyama. ¿Por qué sufre tanto? ¿Por qué se sufre tanto a nivel emocional? Primero que todo porque hay una idea, una falsa idea que nos ha puesto la vina adentro y es una identidad que no se puede modificar tan fácilmente. Y las emociones en general sufren cuando se tienen que desapegar a ciertas identidades. Entonces todo sufrimiento proviene del desapego, no del deseo, cuidado, proviene del desapego. Y la Tiferet a nivel emocional se apega porque la madre sobreprotectora de la Binah la hace apegar a la Tiferet, y entonces la Tiferet sufre, si quiere ser ella misma, sufre inexorablemente. Lo que pasa que en un momento, cuando ya dejó de sufrir y hacer el proceso que Jung llamaba de individuación, cuando ya la sombra sabes que opera a tu favor, entonces ahí dejas de sufrir. Pero hay un sufrimiento por ese cambio que está haciendo en querer ser lo que es. Claro. Y eso es lo lindo de estudiar Kabbalah, que a uno le cambia la percepción sobre los mismos hechos. No quiere decir que no vaya a haber estos momentos incómodos, desafiantes o de dolor, pero la percepción nuestra cambia sin ninguna duda y eso ayuda mucho a que ese sufrimiento se vuelva más transitable quizás. Eh, ¿Cómo ordeno y canalizo tanta información y energía que me ingresa al vacío? Bueno, esto no es un tema de Muná, pero ya que están las preguntas, si quieres responderlas, Mario. Sí, no hay ningún problema. El vacío es fundamental. En realidad, la percepción del vacío, que es esa angustia del vacío, es contradictoria, porque el vacío está para nosotros recibir luz. Ujú. Fíjate que siempre decimos la Kabbalah es saber recibir. Si no hay vacío, ¿dónde recibes? Sí, Entonces, en realidad, mucha gente quiere recibir, pero estar lleno al mismo tiempo y no tener la angustia del vacío, pero es una contradicción. Señor, si usted tiene que recibir, se tiene que vaciar, o por lo menos tiene que ver al vacío como una buena cosa. No, la gente se angustia al vacío y al mismo tiempo quiere recibir. Pero es ¿dónde vas a imposible. recibir? Pero ¿dónde vas a recibir si no estás Claro, vacío? Por lo claro, tanto, si no yo le aprecias el diría, vacío. por eso yo le digo a mucha gente, siéntase vacía primero para poder Claro, recibir bien. No, claro, no, la gente se angustia del vacío, después se llena y después dice, bueno, yo no sé recibir. No, no sabes recibir porque ya está llena. No, pero quiero estar llena porque no quiero estar vacía. Y bueno, sí. ahí andamos todos, ¿no? Queriendo vaciarnos. No, y una de las cosas también que siempre te escucho y que creo que es un atributo que todos debemos tratar de desarrollar como estudiantes de Cábala, es esta habilidad de viajar entre el árbol y el bosque, de vivir en la paradoja, de tener la capacidad de ver ambas realidades en simultáneo para poder sentirnos quizás con más entusiasmo y más emuná por la vida. Aquí dice, ¿el miedo fortalece la emuná? Bueno, lo que pasa es que el miedo puede paralizar, entonces hay que tener cuidado del miedo, porque el miedo no es una buena cosa, es algo muy negativo. Esto no quiere decir que uno sea temerario y que no sea preventivo con respecto a ciertas cosas, no hay que ser temerario, ¿no? Pero el miedo sí paraliza, hay prudencia, la prudencia no es miedo, habría que hacer una diferencia, porque la prudencia entiende los límites y por lo Sí, tanto no se vuelve temeraria. Entonces, aquella persona que tiene miedos, que puedan ser miedos infundados, hipocondrias, etcétera, lo primero que es que no hay que llevarla a la temeridad y que no tenga miedo a nada, sino que tengas que ser prudente y aceptar claro. los límites. Entonces, partiendo de la base de que la persona es prudente y acepta los límites, los miedos son negativos, en el sentido de que hay miedos que nos paralizan. Si son miedos que nos paralizan, estamos ante un problema. Claro, ok.
Bueno, creo que hemos terminado con las preguntas por aquí. Déjame revisar. Eh, Veo sí, mucha eso gente fue. de SOT 22 que está entrando, le mandamos un beso. Veo a mi esposa Marisa que está por ahí también, le mando otro Sí, beso. sí. Besos, Marisa. Besos, qué gusto verte por ahí. Yo creo que eso sería el diálogo por hoy. No sé si quieres acotar algo más. Bueno, yo lo que pienso básicamente es que la gente sea feliz siendo imperfecta, Ujú, porque todos somos imperfectos, sí, por lo menos en la Cábala nadie es perfecto, todos los personajes bíblicos son todos imperfectos, gracias a Dios, porque sí. somos todos imagen y semejanza de la Ein Sof. Por lo tanto, pienso más que hay que desarrollar más la responsabilidad que la culpa, hay que responsabilizar, hay que desarrollar mucho más el perdón que la exigencia, que tanta exigencia que no nos lleva a ninguna parte, y que hay que mirar más el proceso que los resultados. Y con todos estos elementos y con lo que uno puede ir estudiando en Cábala, la emuná se va fortaleciendo por el propio éxtasis. La propia alegría y el entusiasmo de ir cambiando nuestra percepción aumenta la emuná. Completamente. Para terminar, nada más, si me permites acotar algo, la Cábala también nos enseña que los que somos Beinoní, que somos todos nosotros, porque aquí no hay ningún sadik, ¿no? No, Revelamos gracias a mucha más Dios. No, luz. no. Revelamos mucha más luz a A través mí de me la encanta ser transformación Beinoní. espiritual. Me encanta, hay A que mí también, yo poner soy Beinoní la también. felicidad del Beinoní, hay que poner la felicidad del Exactamente. Beinoní. Exactamente, los Beinoní, los que venimos del vacío, del dolor, del miedo, de todo ese lugar de oscuridad, revelamos mucho más luz que los sadiks que vienen del lugar de la luz en la luz. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Mario, como siempre, un diálogo delicioso, me encanta cómo nos reímos, cómo compartimos. Gracias a todos esos grupos de SOT 22 del mundo, un abrazo cariñoso desde Ecuador, gracias por este sueño, por compartirlo, por estar, por meterle ganas y vamos a seguir difundiendo la sabiduría de la Cábala de todas las formas posibles en unidad y con cariño siempre. Gracias a todos. Gracias, Mario. Gracias, Patricia, gracias por tu generosidad, tu cariño y gracias a todos, SOT 22 en Ecuador. Un Shalom. abrazo.